Bueno, comenzamos entonces este segundo encuentro del ciclo. Hoy vamos a ver otro clásico. Hoy toca Calúa, ¿no? Roger Calúa, que es un sociólogo de profesión, aunque el trabajo este es más bien un ensayo, que además tiene una historia próxima a nosotros porque estuvo exiliado en Argentina. Calculo que de la París tomada por los nazis, más o menos porque es esa época. Y bueno, siempre se lo referencia un poco con el círculo intelectual de Victorio Campo y lo que se suele llamar, digamos, la intelectualidad oligárquica, los martinfierristas, llegado a Borges y demás, ¿no? Y él tuvo su paso por Buenos Aires, fue parte de la escena intelectual de Buenos Aires y después regresó a Francia. Si no me equivoco, es de no llega a los 50, es del 42, me parece que es este trabajo el que vamos a ver hoy. Yo entiendo que es en buena parte una suerte de nota al pie del libro de Huizinga, porque la verdad es que, salvo la sistematización desde el capítulo 2, después se dedica más bien a trabajar sobre los conceptos que ya desarrollaba Huizinga, para ratificarlo o para distanciarse un poco, pero incluso retoma los ejemplos de Huizinga, es como un diálogo continuo. Y es un texto que me parece a mí, salvo la estructuración que hace en el capítulo 2, es un texto bastante disperso. No por eso menos interesante, porque en esa dispersión, en esos matices que aparecen, esas pinceladas de ideas que aparecen unas ideas que me parece que después guardan una especie de organicidad, por decirlo de algún modo. Concretamente, los capítulos que nosotros pedimos trabajar, el 2 y el 4, que me parecen como los que son más el corazón de este texto, en el 2 trabaja una taxonomía que se ensaya para agrupar los juegos. No está claro tampoco cuál es el criterio, pero él genera cuatro categorías que tendrían que ver con experiencias que se producen o bajo las cuales se puede agrupar los juegos en general. Aquí hay un desplazamiento, sí, interesante, de el juego como fenómeno a pensar los juegos como dispositivos formales, ¿no? Como entornos. Esto es algo que él ya comienza a insinuar en el prólogo del libro, cuando dice algo que a mí me parece muy interesante, que dice, a veces las, los términos laterales de las palabras, los significados laterales, suelen decir bastante del objeto, ¿no? Por ejemplo, hablamos de juego y también podemos hablar de un juego de cartas, un juego de estampillas, un juego de, ¿no? Y en esa idea de el juego de algo hay una idea de universo cerrado, ¿no? Entonces el juego configura, como esta idea en Huizinga también, de un entorno separado, pero de algún modo también acabado o autosuficiente, ¿no? Digo esto porque va a tener que ver con cómo él después, en el capítulo 4, hace una delimitación respecto de los juegos dentro del juego y los juegos dentro del mundo, que ha sido un tema de debate en este espacio la vez pasada. Entonces, decíamos, en el capítulo 2, él va a empezar con esta suerte de clasificación. Primero va a insinuar algo que después va a retomar y desarrollar, que tiene que ver con aquello que charlábamos acá, que aparece en Huizinga como una suerte de polaridad o de momentos dialécticos en los que el juego parecería plena libertad y a la vez una especie de sumisión frente a las reglas, ¿no? Acá Adriel deslizó la vez pasada para nosotros estas ideas de paideia, no paideia es paida es y ludus, ¿no? Como dos categorías bajo las que pensar esta suerte de movimiento dialéctico. Es decir, un momento donde el juego es desenfreno creativo, plena libertad, donde parece que está todo por hacerse, todo es exploración, y un segundo momento donde las reglas de algún modo encorsetan esa dinámica y nos pautan cómo debe ser jugado el juego, ¿no? En un extremo y en el otro nos encontramos con esta polaridad que parecerían momentos, ¿no? Una especie de juego pendular en el que nos vamos a mover, ¿no? Bien, ahora, la taxonomía de él va a partir de que habría un esquema de cuatro categorías bajo las cuales podríamos agrupar los juegos, no específicamente, sino que los juegos van a compartir también parte de estas taxonomías, pero básicamente nos van a permitir pensarlo, ¿no? Entonces aparecen ahí la idea del agón, una cosa, lo agonal ya aparece mencionado en Huizinga,
y tiene que ver con la confrontación, cuando el juego implica el uno contra el otro, y unas reglas de la confrontación, unos modos en los que se trata a todo momento de igualar, de poner en condiciones de igualdad la confrontación para que el vencer al otro valga la pena, implica reconocimiento, implique un esfuerzo, implique la corroboración de una destreza, de una habilidad, ¿no? De una superación. Entonces, en el agón aparece la confrontación como el elemento distintivo. El alea, ese otro elemento que aparece, es la azarosidad, ¿no? La azarosidad básicamente es la posibilidad de tomar decisiones nosotros que no dependen, cuyos resultados no dependen de nosotros, sino más bien de las fuerzas del destino, ¿no? La azarosidad. Mientras que el agón de alguna forma trata de equiparar y pone en condiciones de igualdad a los contrincantes, el alea demuestra un poco el absurdo de esas condiciones. Viene un poco a escenificar cómo la vida finalmente nos depara cosas que son imprevistas, que tienen más que ver con esta suerte y destino que con nuestras propias capacidades para sobreponernos a un entorno, ¿no? Seguido esto habla de la mimicry, no sé si se pronuncia así, porque esto me parece griego, pero tiene que ver básicamente con la representación, los juegos de representación, ¿no? Los juegos donde uno juega a que está haciendo algo, juega a hacer otro por un momento, pero tiene una plena conciencia de la representación. Uno sabe que no es esto, y sin embargo... Ah, mira vos, ¿es inglés? Y sin embargo, aparece como el área esa de representación. Esto tiene que ver con lo artístico, con lo performativo, tiene que ver con ese juego del como sí. Ese juego, pero una plena conciencia del como sí. Esto está muy discutido porque acá empiezan a tallar las artes, ¿no? Y sin embargo hay artes que tienen una convención muy fuerte en el que el como si construye un verosímil. Y sin embargo en el juego hay una seña de que esto es juego. Hay un contexto, o como Bateson dice, un marco metacomunicativo que señala esto es juego, ¿no? Mientras que a veces, no sé, hay expresiones artísticas que buscan capturar un realismo, ¿no? En el cine, por ejemplo, o en algunas destrezas artísticas, instrumentísticas, por ejemplo, en la música, ¿no? Esto pasa en realidad. Y sin embargo acá no, acá hay una seña que todo el tiempo señala que eso no está pasando en verdad, ¿no? Hay como un contrato de lectura de que esto es juego. Entonces, esa es la mimicry. Y Helix viene a ser una sensación de vértigo que va a plantear un desequilibrio, una destrucción momentánea de la regularidad del mundo, ¿no? Eso es lo que básicamente, esas sensaciones de vértigo, de desenfreno, de desborde, ¿no? El chico que juega a dar vueltas todo el tiempo, que se quiere marear, ¿no? Hay algo de eso. Creo que eso aparece también fuertemente en los juegos mecánicos, ¿no? Aquellos juegos mecánicos de feria donde uno también se subía a la vuelta al mundo o a la montaña rusa porque quería por un momento tener esa sensación de vértigo, ¿no? de borde, liminal. Entonces, bajo estas 4 categorías, él va a ver que hay interacciones, que hay juegos de azar que implican alea y agón, porque se juega contra el otro, ¿no? Va a haber juegos de representación que pueden implicar un vértigo, por ejemplo, cuando se está improvisando, no sé, digo, van a aparecer como combinaciones. Lo curioso es que en la página 56, si no me equivoco, aparece una especie de proscripción sobre la imposibilidad de articular la representación y el azar. Cuestión que yo les compartía hoy en el grupito, un texto que tengo, un trabajo que se llama Más allá de la fantasía, de Lomeña, es el autor, que él dice, bueno, esto haría imposible en los juegos de rol, y sin embargo los juegos de rol combinan la representación y la azarosidad, ¿no? Algo que este autor lo pone como una bandera roja, o una línea roja infranqueable. Bien, dicho esto, después el autor va a trabajar sobre cómo juegan estas categorías en los entornos o en las polaridades estas de Paidá o Ludus, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante para pensar el juego no solo como la regla, sino como momento de construcción deliberada o de producción o productividad o libertad,
un momento dionisíaco, si se quiere, un momento apolíneo de reordenamiento, reencauce de las cosas, de institucionalización, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Abro al conversatorio. ¿Le creemos todo a Calvá? O sea, ¿cómo vemos que si estamos de acuerdo con la clasificación que hace? Sí, o cómo ¿a qué les resuena? Ahí. A ver, no sé si puedo estar o no estar de acuerdo. Es más como un análisis que él hace que yo puedo aplicar o no aplicar, ¿no? Y yo puedo aprovechar o no aprovechar. No es como que alguien agarró y dijo, bueno, vamos a ver los átomos de los juegos, a ver si encajan en esta categoría de átomos o en esta otra. Es más como con estas cosas de humanidades, por ahí, si se quiere llamarlo así, lo veo más como categorías funcionales antes que categorías argumentativas, si se quiere. También lo veo así porque de oficio soy diseñador. Me gusta mucho la paja mental de pensar, pero trato siempre de ver cómo lo puedo aplicar, digamos, en mi vida, en mi trabajo, en mis cosas. Así que no sé cómo responder a la pregunta, si estoy o no estoy de acuerdo. No, era un disparador la pregunta, tampoco es que... Pero me parece que, no sé, a mí no sigo entendiendo la lógica de la categorización, me parece que trabaja con algo parecido a las experiencias que uno tiene cuando practica determinados juegos. Desde donde uno puede caer en esta cuadrícula, ¿no? Desde que disfruto la azarosidad, o el antagonismo, o la destrucción momentánea del equilibrio, o la representación. En todo caso se me ocurrió. ¿Sí? Él en un momento dice, ¿no? Como que cuando estamos hablando de competencia, a mí me da la sensación como que él va poniendo el papel del hombre con el juego como en diferentes lugares, ¿no? Él va a decir, cuando es competencia hay como algo que el hombre puede manejar, cuando es el azar, el hombre como que está a merced de algo, ¿no? Y bueno, en el mimicry es como sí, y después el vértigo es el hombre se desarma, ¿no? O sea, como lugares en los cuales puede ir recorriendo, ¿no? En relación al juego. Eso Sí. Nada, me sorprende y me pareció súper interesante como a mí me gusta, esa mirada, ¿no? Me gusta cuando vuelve a que él contrapone el agón como una suerte de reglar la confrontación para equiparar en condiciones de posibilidades, y cómo el alea, el azar, representa su contracara en el absurdo. Decir, bueno, hagas lo que hagas, la vida a veces tiene emergencias. Exactamente, como que el hombre ahí no puede hacer, no puede prepararse para. Hay algo como que está a merced, tal cual. Y como dice además que en la competencia, digamos, para que realmente funcione, tienen que tener competencias similares esos que se enfrenten. Si no, tampoco va a haber juego ahí. ¿No? Exacto. Sí. Yo tengo una experiencia personal practicando juego corporal donde yo fui con la cabeza seteada en esta lógica deportiva, en el que, bueno, si vamos a jugar debería haber algún principio de equiparación, y me sorprendí gratamente pudiendo jugar con gente más grande y más pequeña que yo. En un juego de complementariedades muy creativo, donde vos te das cuenta que capaz que en los deportes donde hay una confrontación esto aplica, pero en otro tipo de dinámicas, en este caso las de Calmens, que son sostener, provocar, ¿no? Hay una serie de dinámicas que aparecen, se desarma toda esta idea de que necesariamente bueno, quizás para una competición es lo justo. También tenemos que pensar los juegos que plantean dinámicas de competición desde esquemas asimétricos, que los hay muchos. Toda la tradición de diseño Ameritrash, por ejemplo, plantea esto, ¿no? Donde
desde diferentes lugares, el que juega un videojuego de pelea, a ver hay una cierta equiparación entre luchadores muy fuertes y lentos y luchadores muy hábiles, rápidos y con poca potencia. Son formas de equiparar, pero asimétricas en las condiciones de posibilidad, lo que da un juego o un interjuego mucho más rico. Yo creo que en la parte de igualdad de condiciones, lo que se está refiriendo en realidad, como yo lo interpreto, porque viene de la parte de Agón de la época de Juegos Olímpicos, ¿no? De griegos. Viene de ahí, de la idea de vos pones las reglas, equiparan a los hombres para que lo que se demuestre con quién gana la competencia es quién tiene mayor destreza en algo. Entonces, se busca que las reglas equiparen el terreno, tipo vos tenés que cumplir con estas condiciones para demostrar que tu habilidad es la que supera al otro y no una cuestión justamente de azar, por eso la contraparte con el alea. Y creo que lo de la capacidad natural de cada uno es como para hacer mejor el desafío, pero no es necesariamente que sea un requisito para el Agón, que estemos en igualdad de condiciones, o sea, porque con el Agón sí se busca que el ganador demuestre su superioridad sobre el otro, pero no se busca que todos los participantes sean iguales. O sea, se busca que el campo de batalla sea igual para que cuando ganes se demuestre que ganaste por eso y no por una ventaja del campo o una ventaja de quién empezó con blancas, una cosa así. Perfectamente de acuerdo. De hecho, él plantea esto, de que el que empieza primero tiene un turno de más y eso va a lograr un desequilibrio, pero se trata de minimizar eso todo lo que se pueda. Acá muchos que son habitués del juego de mesa sabrán que, por ejemplo, la tradición de diseño europea intenta minimizar la azarosidad, ¿no? Intenta, si puede, no puede, porque generalmente hay algún elemento, tomar una carta, algo así, implica un acto de azarosidad, pero intentan todo el tiempo minimizar la azarosidad, ¿no? Hay también algo de pensar las condiciones de equiparación conforme a méritos propios y no la intervención de la azarosidad. Miren, yo recuerdo un texto muy lindo y que no es muy repuesto, de Steinberg, que es un semiólogo argentino, que él trabajaba sobre la transposición a los programas de televisión de ciertas prácticas lúdicas populares. Concretamente hablaba de los programas de entretenimiento, ¿no? Y él marcaba como dos tipos de programas muy marcados. Aquellos en donde se premiaba el saber. Seguramente acá habrá congéneres míos que se acuerdan de Tiempo de Siembra, pero ahora hay unos cuantos, y hubo en algún momento Odol Pregunta, ese tipo de programas, y otros donde se premia más bien cierta versatilidad o astucia, ¿no? Por ejemplo, se ponen muchas opciones para que vos te muevas en esas opciones y descartes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Aquellos de Brugo Carámbula y Héctor Larrea, ¿no? Los del plin, 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 los de, bueno, que aparecían juegos que no premiaban el saber enciclopédico de alguien. Y él decía que esto tenía sus raíces en dos prácticas muy diferentes. No sé si uno tenía que ver con... Atrévase a soñar, me dicen acá. Uno tenía que ver con, bueno, la erudición que suponía un cultivo dedicado del estudio y del conocimiento que se ponía a prueba ahí, y otro tenía más que ver con el acertijo o la adivinanza, que eran dinámicas lúdicas populares que jugaban más bien no con los conocimientos previos de quien venía a este desafío, sino con su versatilidad para poder resolverlo. De alguna forma, esto era mucho más democrático, porque si bien puede haber quien tenga mayores o menores posibilidades de resolver un acertijo, no requiere un saber previo a la instancia de juego, traer un background previo, que en una astucia de tipo adivinanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces él decía, cuando esto se transpone a lo televisivo, se ven estos dos formatos. Uno que premia el saber, pero que es excluyente y elitista, porque supone que viene a participar alguien con muchos saberes previos a la instancia de participación, y otro en el que nos divertimos con algo que aparece ahí como un desafío, reponer el faltante en una frase, elegir entre una serie de opciones, conectar una palabra con otra, que tiene más que ver con una instancia democrática en el sentido de que no requiere saberes previos, eso nos equipara a todos por lo menos en algún sentido, y sí se ponen en juego las astucias para moverte en un terreno más bien táctico. ¿Se entiende?
Sí, el tema de los acertijos y las adivinanzas en muchos pueblos era también un tema de confrontar, digamos, de que se hacía algo a ganar, digamos, ¿sí? Yo te hago una adivinanza y hasta cuando uno no adivina, pierde. Vos me adivinás, me haces la adivinanza. El tema de Agón, digamos, tipo de Agón. Claro. O sea, no solo tener astucia para resolverla, sino saber adivinanzas difíciles, plantearle dilemas difíciles a los otros, digamos, saber o tener dilemas poco conocidos o crear uno de los propios, cosa que sea más difícil para los demás resolverlos. Claro, acá Martín señala la competencia de adivinanza. Ajá, ahí lo dice. Claro. Sí, de eso estoy hablando. Claro. Claro, bueno, son formas populares, los matices populares tienen que ver con esta instancia un poco más democrática de que no requieren saberes previos que implicaron algún tipo de privilegio, poder dedicar una vida a la erudición era cuestión de monjes, básicamente, o de estudiosos. O sea, no era algo que comúnmente las personas podían hacer, ¿no? Sí, o de tener un mecenas. Bueno. Wu también trabaja mucho con juegos de palabras, adivinanzas. Tiene que repongo acá el chat porque. Adivinanzas, canciones populares y además manifestaciones del folclore. Button Smith es un autor que tenemos que leer, Martín. Yo lo recomiendo. Es medio denso y escribe muchas cosas. Yo, particularmente, lo que más me gustó de él fue Ambiguity of Play. No sé si está en castellano. La ambigüedad del juego sería una posible traducción. No lo leí entero. Yo tengo el problema de que me cuesta mucho leer algo entero. Como que me agarro de algunas ideas que me llamaron la atención. Volviendo un poco al tema de por qué Huizinga ordena los juegos dentro de esta taxonomía, yo creo que tiene, o algo que yo por lo menos le encuentro sentido, es el principio de la atención lúdica, ¿no? ¿Cuál es la atención lúdica de este juego? Es, si yo puedo más que el otro, Agón. La atención lúdica es si la suerte me va a favorecer o no, si el azar me va a favorecer o no, es la Lea. La atención lúdica está en la atención literalmente de que me desprendo de mí mismo, de que no entiendo nada, es Illings. Me cuesta encontrar cuál es la atención lúdica del Mimicry. Ahí no sé si es tanto una cuestión tensa, por ejemplo. Y creo que por eso... El mimicry involucra siempre al espectador, y ahí está la tensión. La tensión entre el actor y el espectador. Sí, puede ser, pero en ese caso tendríamos que meter dentro del Mimicry ver una serie, por ejemplo. Que uno no lo piensa normalmente como un juego, quizás en casos límite como Bandersnatch, ¿no? De Black Mirror, o novelas gráficas o cosas así. El género del misterio yo lo veo muy lúdico, porque uno está jugando con el guión a querer resolver el enigma. Le veo un juego muy lúdico al género del detective. Claro, pero no sé si todas las instancias de alguien consumiendo pasivamente una ficción serían un juego Mimicry. No hay pasivo. Vos cuando mirás, proyectás sobre lo que estás mirando y hay proyección y contraproyección. Vos cuando estás mirando una obra, ponés cosas de tu mundo interno en la obra y a la vez la obra te hace resonar otras cosas. O sea, es un juego proyectivo que se da en el arte. El arte tiene este juego, ¿no? Yo voy a ver una obra de teatro y lloro porque me identifico con lo que le está pasando al protagonista. De ahí viene el protagonista, ¿no? Agón. Me encantó esto de el protagonista y por otro lado también la agonía relacionada con la muerte. Él creo que habla de esto, ¿no? De la Agón de agonía. Yo también hace un tiempo, esto de los juegos de palabras es muy interesante porque se dan distintas culturas. Hay un concepto en la cultura
creo que japonesa o china, que se llama koan. Los famosos koan eran las adivinanzas que el maestro le plantea al alumno en forma de juego para expandir el conocimiento. ¿Viste? Si un árbol se cae en el desierto, ¿cuál es el ruido que hace si nadie lo escucha? Se puede aplaudir con una sola mano. Ese tipo de koan es K-O-A-N, y hay un libro de los koan que tiene que ver con la cultura, y lo mismo pasa en la cultura judía con el rabino y los chicos que aprenden, que el rabino le plantea problemas de pensamiento en términos de adivinanza o de paradojas que provocan una ruptura de pensamiento. Los juegos de palabras van ahí, ¿no? Y el tema de las canciones populares, nosotros tenemos la payada, la famosa guerra de payadores, donde hay que tocar y responder, y ahí se juega la rapidez, digamos, un montón de aspectos que tienen que ver con lo lúdico, pero también con lo artístico. Sí, ahí Huizinga ya menciona algún tipo de competencia similar que podríamos poner en línea con la payada o con el rap, ¿no? Digo, hay una suerte de agón y también de representación, de jugar un poco a cómo creativamente, de alguna forma contesto y doblo la apuesta, ¿no? Sí, yo lo que decía Claudio, yo bueno, suscribo que siempre un mensaje no es solamente lo que se envía, sino que del otro lado hay una interpretación, hay una elaboración y eso. Ahora también convengamos que vamos a concederle a Martín que hay calidades de productos más exigentes que otros. Por eso también algunos amigos me decían, bueno, yo cuando quiero apagar la mente veo Stranger Things, y cuando me exijo un poco más Dark, que capaz que temáticamente o estéticamente son similares y sin embargo una te pide mayor atención, elaboración, ver qué pasa, ¿no? Y otra a lo mejor uno puede permitirse más pasividad en esa expectación. Hay también una cosa que dijo Alejandra sobre ella cuando el género de misterio. Bueno, yo podría poner también ahí el género de terror, que me parece que hay algo de mimicry en las emociones fuertes, en buscar esto que también Claudio mencionaba en la vez pasada, sobre que no el juego necesariamente es una sensación placentera, también puede implicar una sensación fuerte, lo que algunos autores hablan de algunas sensaciones incluso displacenteras, pero emocionalmente potentes, ¿no? Que nos mantienen ahí, que jugamos porque queremos que algo nos pase, que algo nos revuelva un poco, ¿no? En la seguridad del círculo mágico, pero a la vez buscar esa cosa liminal, ¿no? Me parece que también hay algo ahí para pensar ese borde de pérdida del equilibrio. Sobre la tensión, la falta de tensión que hablan y lo que le respondía Claudio a Martín, yo creo que lo que llamamos suspensión de disbelief, suspensión de realidad, es básicamente cuando la obra te rompe el círculo mágico, porque te saca de la realidad en la que te está metiendo la historia y ya no formas parte de ella porque no te crees lo que está pasando. Entonces creo que ahí hay una conexión con esa tensión. La tensión es mantener al espectador dentro del suspension of disbelief, dentro del círculo mágico. Fantástico. No sé. ¿No sabes? Cuando estaba leyendo el texto y hablaba de la cuarta categoría esta que habla de marearse o de juegos mecánicos y demás, pensaba también en el tema de juegos que tienen elementos de horror, que en cierta parte busca también ese sentimiento, ¿no? El sentir el miedo, el sentir la angustia, de lo que sea, buscar aunque sea una pizca de esa sensación, ¿no? Porque por ahí es difícil hacerse tanto en un juego para llegar. Cuando se logra eso es porque tuviste un gran éxito del círculo mágico del juego, y sobre todo eso yo lo he visto en gente que juega juegos de rol, de horror, busca ese tipo de... Ahí, digamos, que se mezcle. Ahí vos tenés un juego de rol, tenés la parte, exactamente lo que estamos mostrando ahí, tenés la parte de mimicry, tenés la parte de alea, y tenés buscar esa sensación, no me acuerdo el nombre de la cuarta categoría de la que buscas marearte, bueno, Helix. Bueno, eso, que me había quedado pensando en eso cuando leí el texto, que para mí va ahí justo, y que esa cuarta
Me parece que es la más difícil de encontrar ahí, porque necesitas estar muy metido y que se logre muy bien el momento, el ambiente, lo que está todo alrededor, ¿no? Estás en la mesa o jugando online, digamos. Bueno, Sí. pero el vértigo, el E-Links, yo lo veo en otro tipo de juegos también, que son en los parties o en los de velocidad de reacción, porque lo que vos buscás en realidad, lo que llama el vértigo es lo que hoy día llamamos adrenalina. Buscás la adrenalina. Entonces, los juegos que te hacen reír mucho, los juegos que te hacen poner nervioso y que tenés que reaccionar rápido en reflejos, ahí incorporan E-Links también. Y también, volviendo a los juegos de rol, ese momento en el que tenés que tirar un dado de 20 caras y si no te sale un 20 y estás tipo ahí agitando el dado y todos te están mirando y rezando para ver qué sale, puede llegar a haber una interconexión entre distintas categorías. Calvá, iba a decir Wisinga, Calvá lo reconoce un poco en el texto, no me acuerdo si en este capítulo o en otro, pero puede haber un momento en el que hay una alea de tipo, necesito que me salga un 20 y depende por completo al azar, y un E-Links de tipo, el vértigo que tengo ahora de que si no me sale un 20 cagamos todos. Hay también una... Sí, totalmente. Hay una cuestión, como siempre, hay una cuestión de grado y de dónde termina lo que estamos definiendo, ¿no? Vuelvo por ahí un poco para atrás. Cuando me decían lo de, bueno, en realidad uno nunca escucha pasivamente, uno nunca ve pasivamente una serie, una película, uno nunca lee pasivamente un libro. Sí, es cierto, no existe la pasividad completa, y quizás me equivoqué al pensar en una dicotomía entre pasivo y activo, pero definitivamente hay una cuestión de grado en la cual cuanto más actividad hay, más se parece a lo que yo pienso cuando pienso en un juego. Y cuanto menos actividad hay, cuanto más pasivo es, si se quiere, menos se parece a eso que yo tengo en la mente cuando pienso en un juego. Entonces, quizás esto del E-Links es lo que más nos cuesta ver en los juegos más formados, porque el E-Links es una actividad que busca terminar, o que necesita terminar. Es una actividad que por definición no puede permanecer en el tiempo, no puede extenderse, ¿no? Yo me tiro un santo bungee y me divertí un montón y la pasé re mal y las dos cosas juntas, pero no voy a estar todo el tiempo haciendo un salto bungee porque me agarra un paro cardíaco. Fantástico. Sí, ya que estamos... Bueno, pero en ese sentido todos los juegos, justamente es parte de la definición, tienen un tiempo y lugar. El de vértigo será un poco más corto, pero no quiere decir que el resto no lo tenga también. Y sin embargo, hay gente que pone el The Game, lo ubican en el juego que tipo, si te acordás del juego, lo perdiste. Sí. Gracias por hacernos perder a todos. Y bueno, ese juego, ¿cuándo termina? ¿Cuál es el tiempo y lugar para jugar ese juego? Depende si te metes adentro o no. O sea, en el momento que te acordaste, estás perdiendo, pero también estás jugando. Yo creo que ese juego dura mientras estás perdiendo. Y después cuando no te acordás, no existe más el juego. Es discutible cuánto es un juego eso. O sea, es muy discutible ¿no? cuánto es un juego, pero definitivamente hay una cuestión de guanapear al otro, que hay una cuestión agónica ahí. Y hay una cuestión de tipo... El E-Links de tipo, te dicen que perdiste el juego, ¡no! Hay una cuestión ahí de vértigo de tipo, venía ganando durante 5 años y me acabas de cagar la vida. Sí, pero creo es eso, venía ganando, no es tipo, no estuve jugando. Claro. Para no jugar te tiene que importar muy poco. Bueno, te tiene que no interesar. Bueno, también puede haber un poco de azar ahí, ¿no? ¿Qué te hace acordar del juego? Claro, tener mala suerte de estar en esta charla y justo escucharte a vos. Bueno, yo igual ahí creo que esto nos introduce para el capítulo 4, en donde aparecen estas ideas de corrupción del juego, ¿no? Que tiene que ver con cuando el juego pasa o traspasa los umbrales del juego mismo, es decir, como un pueblo mágico, y empieza a formar parte de nuestra vida, que ha sido tema de debate de nuestro anterior encuentro. Hasta cuándo es jugar o no, si es en la vida real. Y ahí, bueno... Yo no sé si tengo una posición tomada sobre el tema. Me parece que hay dos cosas diferentes. Una cosa es
tiene que ver con este jugar. Hay un autor, Dinelo, un autor uruguayo que es un clásico también de los estudios latinoamericanos, que él plantea un poco esta cuestión. Dice, cuando un chico y un perro corren en carrera, ¿están pensando cuándo termina ese juego? ¿O están sosteniendo la apuesta de poder jugar? Están diciendo, vamos a ver hasta cuándo, eso de quién va ganando, voy ganando yo, ¿no? Pero no es cuando termina, es una apuesta sostenida por los dos participantes. O sea, puede pensarse dinámicas así. De hecho, estaba pensando, no sé, si alguien conoce el shikata, que me lo hicieron alguna vez en la vida, que es que te dicen, si vos le decís a alguien shikata, lo obligás a que se arrodille. Pero si vos hiciste eso, entraste en el juego, y te lo van a hacer a vos también. Creo que hay 15 minutos de que no te lo pueden hacer, pero toda la vida que te cruces a alguien y te diga shikata, tenés que arrodillarte. Y bueno, es como un juego infinito que no termina de terminar jamás y es una humillación pública cada vez que te cruzas a alguien con el que estás jugando, básicamente. Me acabas de introducir a otro juego que no voy a poder terminar de jugar nunca. ¿En serio, Gabriel? A menos que digas la palabra mágica acá. Entonces, digo, habría quizás formas, no sé, de estar jugando sin que necesariamente sea el dispositivo juego, o que excedan el dispositivo juego con esas limitaciones tan claras y precisas que marca Huizinga. Acá Solange dice cuál es el nombre. No sé si lo querés divulgar. Sí, quiere que le escriban el nombre de la palabra mágica. Ok, después en secreto, para que no seamos todos víctimas de esto. Pero... No, el uruguayo que habías mencionado. Ah, Dinelo. Sí, lo tengo por acá, creo. Déjame fijo. Sí, expresión lúdico-creativa. Clásico latinoamericano, estilo de los juegos de los años 80. Foto y los datos del libro, Gaby, por favor. Dale. Ahí en el grupito igual pasamos todo. Lo mismo que los que han mencionado acá también, que algunos se nos va a olvidar. Bien. Bueno, esta idea de corrupción de los juegos me parece a mí que tiene que ver también con cierta idea maniquea de que los juegos son o no son. De que hay una polaridad en donde el juego es ideal porque está encerrado en el círculo mágico y por fuera de eso aparece la vida profana. Que es algo que ya aparece al comienzo del texto cuando él vuelve con la idea de Huizinga sobre lo serio como el mundo productivo y el juego como lo absolutamente improductivo. Se encarga de remarcarlo en varias oportunidades. Dice, bueno, los juegos de apuesta, hay riqueza que se obtiene, pero no se produce. Hay una especie de empecinamiento en que el juego está imposibilitado de ser productivo en el sistema o en el modo en el que los hombres producen y reproducen su vida material. Y se pueden poner en juego cosas, se puede ganar y perder, sí, riquezas incluso, sí, pero esa ganancia no se ha producido, ha pasado de manos nada más, ¿no? Se encarga muy fuertemente, me parece que es parte como de este... ¿Perdón? Sí, ahí puede ser que se diferencia de Huizinga, ¿no? O sea, ahí Calúa dice que esos juegos también hay que incorporarlos, ¿no? ¿O no? Sí, él lo que dice, lo que le critica a Huizinga es que Huizinga tiene una especie de tabú con los juegos de azar. Como que claro, los juegos de azar aparecen como este reino de la corrupción. Él está pensando en el tabú moral sobre los juegos de azar, ¿no? En un momento en el que, para reponer a este pensador liberal, no me acuerdo si falleció el año pasado, español, que dice una cosa así como que en algún momento a la gente jugadora le decíamos viciosos. Y repentinamente se le empezó a llamar ludópatas. Entonces la responsabilidad individual quedó en el lado de la enfermedad, ¿no? Él pone esta cuña respecto a una sociedad que todo el tiempo desresponsabiliza a los sujetos. Pero bueno, en esta idea de vicio que aparecía, ¿no? Sobrevolando los juegos de azar, sobre todo a principios de siglo, no nos olvidemos que, por ejemplo, los videojuegos nacen con un modelo de negocio vinculado a las tragamonedas y también son percibidos en sus primeras décadas de vida como parte del vicio, ¿no? De eso que van ahí los pibes, se juntan y meten monedas en el fichín. Entonces existía un imaginario en torno a los juegos de apuestas, básicamente, vinculados a... Entonces es probable que Huizinga no los considere como un objeto legítimo para incluirse en el abordaje que él hace de los juegos, ¿no? Esto es un poco lo que viene a romper Calúa. Dice, bueno,
Yo incorporo también, poco acá en la palestra. Lo que pasa es que Huizinga decía que, o sea, él veía los juegos como formadores de cultura, ¿no? O sea, el juego es el que genera cultura y a los de Alea no los veía como parte de eso. No formaban cultura para él, no construían. Entonces, como los dejó acá, a ver, voy a agarrar todo esto, lo voy a poner acá, no me importa, vamos a concentrarnos en lo que para mí sirve. Sí, pero había algo de tabú en la mirada de Huizinga, me parece. Tal cual, y Calvá como que dice, no, pará, esto también es parte. Claro. Sí. Acá en el capítulo 4 hay una parte que no, o sea, hay partes que no le terminé de entender bien el punto a Calvá, voy a decir la verdad, y a ver, yo lo que entendí de lo que habla de la corrupción del juego es cuando vos supercede el juego y ya lo llevas llevas el impulso lúdico a la vida real y como que, pero pervertido, ¿no? Y más o menos entendí los ejemplos para la mayoría de los cosos, pero con el Alea me pareció raro la forma en que él ve que se pervierte el Alea, porque en los otros va por un lado de, como digo, de pervertir el impulso. Entonces en el Agón es buscar la ambición, el poder y el ganar todo el tiempo al otro, ver Agón en todos lados. En el Mimicry es cuando no podés salir de personaje. Jugás rol todo el día de tu vida, estás en personaje, no podés salir de tu ladrón nivel 3 y sos eso todo el día que estás. Pero con el Alea dice que la perversión va por el lado de la superstición, el que empezás a adoptar cosas supersticiosas para que te den suerte, porque buscas suerte todo el tiempo. Pero yo lo hubiera visto más por el lado que él ve a la perversión de Lilings, que es cuando vas y buscas estar drogado o incapacitado todo el tiempo para estar en esa cosa de desconcierto y abusás de sustancias. Y yo hubiera pensado que el vicio de la Alea venía por el lado de no poder dejar de apostar nunca en todas situaciones. Yo lo que creo por eso recordar, me pareció raro que fuera... Yo lo que creo recordar, porque les voy a ser absolutamente honesto, yo me hice una copia, no tengo el libro original, me hice una copia, pero sé que la tinta no llegó para las últimas páginas y lo descubrí cuando estaba repasando el texto hoy. Texto que he leído, pero que no tengo tan fresco. Pero creo recordar que lo que aparece ahí es esta cuestión de vincular el destino a la divinidad o a la diosa Fortuna, y entonces también de alguna forma quedarse sometido a los avatares de la fortuna, ¿se entiende? Y ahí vienen las mancias, las cábalas, todo este tipo de cosas. Es básicamente eso lo que él entiende, creo recordar. Sí, es como que pone mucho el énfasis en los astrólogos y ese tipo de cosas. Sería como un intento de control ahí, digamos. Claro, porque quieres subvertir el azar, controlarlo de cierta forma, con controlar la suerte sabiendo el futuro. Exacto. Si yo tomo el mismo jugo y voy después a jugar, voy a ganar, como me pasó la otra vez, y bueno. Hay una película, no la vi entera, que es de un chico que lo convencen de contar cartas para ganar plata en un casino. Un chico de la universidad que es muy bueno en matemáticas. Y el profesor lo agarra y le dice, bueno, vas a formar parte de un grupo que todos vamos a... No sé cómo se llama la película. Pero quizás un poco eso, como que el pibe por ahí disfrutaba antes de los juegos de azar, qué sé yo, disfrutaba la matemática y de repente ya era una cuestión de lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien y no me tienen que descubrir, y ya era como toda otra cuestión, ya no era juego. En la película el mensaje es muy claro, soy fanático de Calvá y voy a escribir a mensaje. Pero bueno, se me ocurre pensar que por ahí hay otras manifestaciones de esto que por ahí para mí el problema siempre de la perversión es cuando el juego deja de ser una pasión y se convierte en una obsesión. Calvá en un momento habla de esa dicotomía en ese capítulo. Tipo, ¿te gustan los juegos de azar y te gusta tipo la cábala y qué sé yo? Y tipo, sí, uso los mismos calzoncillos que la última vez que jugamos un partido contra Alemania porque quiero ganar. Bueno, dale, no pasa nada. Ahora tipo, no, salí de mi casa, si no tenés los calzoncillos. Es como, bueno, pará. Bueno, claro, ahí está la opción y la angustia. Viviendo en una relación cotidiana que tenemos, como que ya eso es una obsesión, ya no es sano. Está pervertido.
De hecho, hoy técnicamente lo conocemos como un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Básicamente la gente que no puede dejar de tener pequeños rituales, ¿no? Como no pisar baldosas o, no sé, no hacer cosas sin lavarse las manos. Entonces aparece ahí pequeños microrrituales que a vos te garantizan el orden de un cosmos, ¿no? Esto si se hizo así, se va a poder replicar así. Y va a estar todo bajo control y todo en orden, ¿no? Acá hay gente de psicología. Hay algo que surge desde el orden del control. Tengo una especie de control que no funciona, por supuesto. Bien. Sí, yo creo que, de nuevo, sobre... Sí, anda a demostrarles que no funciona. Bueno, es eso lo que se trabaja en terapia, justamente, digamos. Pero no desde ese lugar, no le puedes discutir porque ahí no funciona, claramente. No, pero aparte también está el tema de que vos por ahí sabés intelectualmente que no funciona. El problema es que no sientas más la necesidad de hacerlo, como si funcionara. Claro, es bajarlo a la experiencia y exponerse. Sí, de eso se trata. Bueno, ahí, de nuevo, sobrevuela esta cuestión de hasta dónde el círculo mágico parece que es el lugar idealizado del juego y hasta dónde, cuando disponemos jugar por fuera del círculo mágico, aparece la idea de corrupción, que ya tiene una carga moral, ¿no? La idea de corrupción está cargada de una valoración que implica pensar medio maniqueamente la cosa, ¿no? ¿Es esto así o es esto así? Sin embargo, los ejemplos que da uno podría pensar, no sé si formas corrompidas, pero por lo menos formas perniciosas que van adoptando algunos juegos, ¿no? Uno lo podría pensar así, pero para esto no hay que inventarse nada nuevo. Me parece que esta es la idea aristotélica del justo equilibrio, ¿no? Donde uno debería encontrar el momento o el lugar en la polaridad donde las cosas están bien, no son ni una ni la otra, ¿no? La tercera posición. Entonces, me parece que, para pensar esto, porque no me quiero adelantar, pero bueno, vamos a ver a Graciela James. Y ella, antes de morir, y no llegó a conocer la sociedad de las redes sociales, estaba bastante preocupada por la continuidad que los juegos tenían en la cotidianidad por fuera de ese conjuro maravilloso que es el círculo mágico. Ella decía que los juegos son conjuros que pueden empezar y terminar, ¿no? Y que después uno salta a otros juegos en todo caso, pero que no puede ser extendido todo el tiempo. No podemos estar mirando los likes, cuántos likes tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque ahí empieza ya a ser pernicioso ese cruce de caminos. Es un poco la mirada que tiene ella. Yo me parece que se puede pensar así, sin pensar que sacar el juego del círculo mágico, como dijimos la vez pasada, en términos de actitud lúdica, para afrontar muchas actividades de nuestra vida, no es más que dotar de sentido al mundo y la vida, tratar de traer lo sagrado sobre lo profano un ratito aunque sea, ¿no? Me llama la atención, vengo del palo del rol, ¿no? Que como quizás algunas otras personas de acá, Alejandra, Alejo, Gabriel, no sé si hay alguien más. Me llama la atención que cuando Calvá habla de la perversión del mimicry, lo que hace es decir que es la enajenación, ¿no? Como esto de que nosotros los roles por ahí diríamos la inmersión, como confundirte con tu personaje, como perder la noción de quién sos realmente y empezar a experimentar lo que tu personaje experimenta como si fuera en carne propia. Y entiendo que eso es algo que los roleros desean, o muchos roleros desean conseguir, que es como el sumum de la experiencia y es algo que se ve muy positivamente dentro de la comunidad rolera. En términos generales, más allá de que cada uno le da su propia definición puramente personal y le preguntás a 10 personas y tenés 11 definiciones, me parece interesante que cuando Calvá dice corrupción y perversión, no siempre tiene por qué ser algo que se vea de manera negativa, ¿no? O si estamos mal los roleros en considerar eso como algo positivo también. No, a mí es que peligroso. también lo he visto, ¿no? Gente que critica a esos roleros diciendo, no, son delirantes. A ver, yo creo que está bien, pero dentro del ámbito del juego. O sea, si vos no podés parar de pensar que sos el personaje, sí estás teniendo un problema. Por eso cuando vos vas con tus amigos, me llamó la atención, ¿no? Claro, cuando vos final con esto. Si te juntás con tus amigos y se refieren a vos todo el tiempo con tu nombre de personaje y vos todo el tiempo estás roleando tu personaje, demuestra como
un problema social tuyo que tenés de no poder parar. Buenas tardes. Permiso. Ay, perdón. ¿Qué tal, Adriel? Un poco más tarde. Pero nada, me parece algo súper interesantísimo. Que está bueno pensarlo, ¿no? Hay quienes hablan de que el juego, me gusta más decir jugar, está en el, digamos, en el ámbito de la ficción, que no es ni totalmente imaginación, ni totalmente realidad, sino que hay ahí una intersección, ¿no? Que tal vez cuando estamos en el mundo mágico, en el círculo mágico, podemos estar de acuerdo que estamos cumpliendo ese rol, estamos creyéndonos esa ficción. El gran problema es en esto, ¿no? De si me quedo enganchado, es que tal vez salimos y, che, mi personaje dentro del juego era un personaje que pegaba así, coscorrones jugando. Pero si salí y yo sigo jugando, te sigo pegando. Ya salimos del ámbito también, cuidado, tal vez del círculo mágico, y salimos también del acuerdo que nos hemos dado para jugar en conjunto, ¿no? Entonces, esto que traía Ale también es ahí como un límite peligroso, si se quiere, ¿no? Bueno, no me quiero meter con Janes, como dijo Gaby, perdón. Pero está bueno ahí como para traerlo a la mesa. Creo que ya por definición, yo personalmente, a mí me hace mucho ruido, y siempre que todos lo usan y lo usan libremente, pero a mí el concepto de círculo mágico me hace mucho ruido. A mí personalmente. A mí me hubiera gustado ponerle otro nombre. ¿Por qué? Porque el tema de la magia confunde realidad con fantasía. Y en realidad los juegos tienen esto, pero no es un tema de magia. No es magia. Creo que el concepto de magia y juego, a mí personalmente, lo tengo que profundizar más. Ahora me hace cierto ruido porque esto que estamos diciendo, ¿no? De juego de subir o bajar del escenario, entrar o salir del rol, tiene esto de, no sé, entrar o salir del manicomio y quién está cuerdo y quién está loco, ¿no? Porque el entorno condiciona las acciones y hay acciones que pueden ser muy cuerdas y en entornos pueden ser muy locas. Entonces, el entorno condiciona lo real. Entonces, acá la discusión, y vuelvo a lo otro, ¿no? La discusión, para mí, filosófica, tiene que ver con cuál es la realidad. Que la realidad es algo que no sabemos y últimamente hay gente, muchos filósofos, que están ahora hablando de que podemos ser parte de una simulación de una sociedad altamente avanzada que generó seres con la capacidad de pensar y que no podemos discernir si no estamos viviendo en una simulación. Hay toda una línea ahora que habla de esto, ¿no? De que podemos ser parte de una gran simulación, porque en realidad, como dije la vez pasada, no tenemos ni idea para qué estamos en el planeta. Entonces, desde ese lugar, la realidad es una construcción que cada uno la agarra como quiere. Entonces, la realidad es un juego. La realidad misma es un juego que vos decidís a qué realidad querés jugar. Pero no, la magia tiene como un momento de desilusión cuando descubrís el truco. ¿Entendés? Y eso es lo que me hace a mí ruido cuando hablamos del círculo mágico, porque la magia para mí es algo que tiene que ver con un engaño. No, pero ahí estás entendiendo mal a ver, perdón, ¿no? Pero yo ahí interpretaría distinto magia, porque vos ahí estás interpretando, lo estás interpretando magia como magia ilusionista. Pero si vos interpretás magia como estado alterado de conciencia, que es algo que muchas veces se entra por, a ver, para los que creen en esto, ¿no? Por estados de meditación o rituales, que los rituales que vienen a ser un estado apartado de la realidad con sus propias reglas, donde todos las seguimos, que tiene un tiempo y un espacio que termina y que se busca generar un efecto. Entonces, círculo mágico es perfecto para en ese contexto. Porque yo a veces cuando leía Huizinga en el prólogo, justamente, cuando describe todo esto, está describiendo eso, está describiendo un estado alterado de conciencia.
que es como una de las definiciones para magia, en el término mágico de magia, alta magia, no magia ilusionista, ¿no? Entonces, a mí me parece muy apropiado el término. Sí, creo que también darnos el permiso también a asumir también el lenguaje de la poética, ponerla ahí también en juego, ¿no? Digamos, a veces tal vez no es tan direccional, digamos, ¿no? Hablamos de magia, bueno, vamos a definir magia, hay miles de definiciones de magia, pero también darse la posibilidad a la poética y una estética que tiene particularmente el juego, ¿no? De hecho, habla también Huizinga de la estética del jugar, ¿no? Y hay muchos otros que hablan del lenguaje estético del jugar, que también el permiso para el disparate, hay un montón de cosas, pero más allá de eso, dentro del círculo, digámosle, ficcional, o dentro del círculo de ese juego, hay cosas que valen dentro de ese círculo. Y después cuando salga, no van a valer, porque sobre todo si estoy jugando con un otro. Y yo pienso que estoy todo el tiempo jugando. Sí, hay una realidad que se construye para esa situación en concreto. Tal vez yo después puedo encarar con una actitud lúdica mi vida, me hago cargo, digo yo presente, pero hay cosas que valen dentro de ese juego, ¿no? Bien, hay otras realidades, la realidad que construimos en ese juego es una realidad en donde ambas partes sabemos que estamos participando de eso. Si vamos a volar, bueno, dentro de este círculo podemos volar. Después cuando salimos, bueno, si podés volar, vos ya fijate cómo. Pero bueno, nada, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa la posibilidad de poder entrar y salir, diría Pavlovsky, ¿no? Hay que poder entrar y salir. Alejo. Sí, yo del tema de meterse en el personaje, rolear y de que hay como un estado ideal donde uno se mete completamente en el personaje, yo disiento un poco con esa opinión, digamos. Yo creo que es imposible el juego si uno no es capaz de distinguir que está jugando, digamos. Si uno en un punto no se da cuenta que está jugando, para mí ahí es imposible el juego, porque si uno cree que realmente es el personaje, no se da cuenta que está en una mesa jugando con un grupo de gente en un momento lúdico, lo veo como un gran problema. Como dicen, gente que puede estar por el manicomio tranquilamente o que esté teniendo algún tipo de crisis en su persona. Yo creo que en ese sentido me gustaría hacer una aclaración. Uno es un personaje más lo que busca. El Illings busca un momento de una emoción de algún tipo, el que sea. Y ese es el momento donde te metes el personaje, pero la emoción la sentís, pero el conocimiento que está en el juego, que estás jugando, está ahí. Y eso es parte del disfrute también. Martín quería hacer. Es verdad lo que. Perdón, Gaby. No, que querías hacer justamente. Claro. Bueno, es cierto lo que vos decís de cierto punto, pero creo que no es exactamente a lo que yo me refería tampoco, ¿no? Quizás no fui claro. Voy a tratar de ser un poquito más claro, a ver si puedo. Por un lado, me pasa que yo no creo que el objetivo sea, a partir de ahora, y para siempre jamás, pierdo conciencia de que estoy jugando, ¿no? Yo creo que el objetivo de muchas de estas personas que abogan por la inmersión es desde ahora y hasta que terminemos de jugar, ¿no? Como que hay una cuestión de tipo, bueno, dentro de los límites del círculo mágico, olvidarme de que estoy adentro de un círculo mágico, ¿no? Pero tengo en algún lado, quizás inconscientemente, pero no está enfrente de mi cara el borde del círculo mágico. Se desdobla, se deborra, ¿no? Es esa sensación de tipo, mi personaje se siente mal, entonces yo me siento mal. Ahora, esto, por ejemplo, es algo que pasa mucho, es una experiencia cuasi religiosa con jugadores de LARP, Live Action Role Playing Games o juegos de rol en vivo. Yo he escuchado a alguno que otro, más que nada angloparlantes, ¿no? Gente que habla inglés, porque me muevo mucho por internet por esas comunidades. Escuché mucha gente hablar de tipo, no, porque la situación de estar jugando rol en vivo es mucho más inmersiva. Gente que además tipo se junta y hace un campamento de una semana o de 3 días o algo así.
Y hay reglas muy específicas de tipo, bueno, ¿qué tipo de contacto está permitido entre dos jugadores? Entonces sí, toda la inmersión que quieras, pero hay unos límites que no podés violar. No es una cuestión de tipo, bueno, pero me metí en personaje y no sé. No. Metete en personaje para todo lo demás, pero para esto no. Las armas tienen que estar con goma eva y con protección apropiada, porque incluso la goma eva te puede lastimar. Cuando estás en una situación de conflicto, no tiene que haber contacto entre las armas, sino que se hace como una especie de mímica o se usa tipo gestos manuales, tipo piedra, papel o tijera o algo por el estilo. Como que hay ciertas circunstancias en las que es necesario romper con esa inmersión y todos lo aceptan y nadie está en contra de eso realmente. Nadie que esté socialmente hábil, por lo menos, está en contra de eso. A lo que voy es que lo deseable es, en todas esas circunstancias que no rompen con ese contrato preestablecido, que yo deseo como rolero, yo Martín no, porque a mí no me gusta mucho el tema de la inversión. Voy por otro lado yo. Pero yo sé que hay muchos roleros que buscan eso, buscan perderse en su personaje. Buscan dejar de pensar, yo soy Martín y estoy jugando a Riltar, como carajo se llama mi personaje. Yo soy Riltar y me está pasando esto y lo sufro o me divierto, o lo que sea. Espero haber sido más claro esta vez. Sí, yo voy a hacer una pequeña intervención sobre esto y también me ha tocado mi corazón rolero, así que me creo en derecho de poder hablar. No, me parece a mí que yo no sé si, digo, pende estas fantasías también sobre el juego de rol, que ha sido fruto de películas, de movimientos sociales y demás, de que gente que juega el rol pierde la chaveta, se mete en personaje y mata gente. Esto es una cosa que circula en el folclore en torno al juego de rol. Me parece que eso es fruto de que me parece que Calvo está más cerca de eso, de pensar en esa clave. Pero después pasan algunas cosas con los tableros que son gente bastante particular, eso hay que asumirlo, me parece, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la gente que se acerca a jugar los juegos de rol lo hace muchas veces en la adolescencia. Y es notable cómo los juegos de rol son dispositivos que interpelan ciertas fantasías de poder. Es decir, el adolescente que quiere jugar a ser un superhéroe, básicamente un caballero que todo lo puede, un mago que todo lo puede, y se proyectan ahí en el armado de personajes y lo que las reglas permiten, un conjunto de fantasías de poder de un yo idealizado. Sin embargo, los jugadores de oficio con un par de años encima, hemos pasado de ese estadio a explorar otras posibilidades, ¿no? Es decir, jugar con un personaje que no se parece a mí y el desafío es tratar de explorar qué pasa, qué sé yo, con un cruzado santo en la Edad Media que persigue herejes. No se parece a lo mejor mucho a lo que yo creo, pero me permite cosmovisión, imaginario, contexto antropológico, me permite un montón de cosas, me son muy estimulantes para jugar y no tienen que ver con la identificación que yo tengo con el personaje, sino con esa posibilidad o permiso para ser otro, casi como una exploración en algún sentido. Pero después de ir a una cuestión más técnica, que tiene que ver con las tradiciones y corrientes de juegos de rol, ¿no? Donde el concepto de inmersión tiene que ver con poder vivenciar a través de la interfaz, que es mi personaje, un conjunto de experiencias, ¿no? Que me parece que son experiencias catárticas, ¿no? Uno puede emocionarse a través de su personaje por una situación dada, determinada. Y está fantástico, pero no soy yo, es mi personaje. Lo que yo hago es un leve acople sobre el personaje que permite sentir, me permite experimentar algún conjunto de sensaciones, pero perfectamente conscientes de que es mi personaje y que estamos en medio de una puesta en escena, ¿no? Y en este sentido, y acá me voy a poner un poco más técnico, pero como estamos llenos de roleros creo que me van a poder seguir más o menos en lo que voy a decir. Hay una experiencia que tiene que ver con lo que dijimos acá sobre el terror, en donde jugador y personaje se conectan, que es la sensación de incertidumbre frente a lo que va a pasar. Porque en un juego de fantasía o aventura, uno se pone en situación y más o menos comprende los parámetros del género y tiene que ver con, bueno, si yo me muevo por acá, mato al malo, salvo a la princesa, resuelto. El género se maneja así. En cambio, un género como el terror y sobre todo en juegos como la llamada de Cthulhu, donde hay un proceso de investigación para ver qué está detrás de todo esto, tiene que haber un elemento de incertidumbre de que yo, ni como personaje, ni como jugador, sé lo que va a suceder. Y mi jugador se sorprende a través de su personaje con cosas que van ocurriendo que lo desconciertan. Por eso,
toda la filosofía de diseño de tipo PBTA, que es una filosofía de diseño donde el rol de narración es compartido con la mesa, la autoridad narrativa es compartida y se vuelve tan narrador quien dirige como quien juega en una especie de relato colaborativo muy interesante para algunas experiencias. Generalmente no dio buenos resultados en el género de terror, porque es un género que no alcanza con que todos nos pongamos de acuerdo en cómo contamos el cuentito, sino que yo tengo que tener una sensación de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y eso no lo puedo tener si yo soy narrador y protagonista al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, esa interfaz con el personaje no conecta en ese tipo de ficción particular. Nada, espero no habernos abrumado con esto. Estoy bastante en desacuerdo por experiencias personales. Todos no me dicen que el PBTA cult porque es no me la gustan ficción. tanto los PBTA en particular. ¿Cómo? Los PBTA en general no son santos de mi devoción. Tipo, tengo Apocalypse World ahí y bueno, gracias, para de contar. No me gustan tanto los PBTA. Pero yo creo que con juegos donde la narración es un poco menos cerrada o centralizada, si se quiere, los derechos de narración son menos centralizados, se puede conseguir una experiencia terrorífica. Y lo digo con experiencia, tipo con motivo de, ¿cómo se llama? No sé qué de causa me sale, una frase armada. Conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Gracias. Eso. Digo con conocimiento de causa. ¿Ustedes conocen el Alice is Missing, el juego de DeVir? Va, Sí. juego. Nunca lo jugué, pero sí. De nombre La lo conozco. experiencia. nomás. La experiencia, sí, es muy peligroso llamarlo juego y es peligroso venderlo como juego de rol. Y no sé si ustedes, de acá alguno conoce cómo es la cosa. Contanos. Bueno, porque Dale. me parece es un caso interesante para analizar y la verdad que, y con esto de la perversión de Calois de los juegos y eso, porque es muy raro. O sea, esto es algo que el diseñador generó específicamente con un objetivo que es concientizar sobre la trata de personas, ¿no? Sí. Y llevar a la gente a concientizar sobre ese tema. Pero la forma en que esta persona lo genera es agarrar todas las herramientas que tiene el rol de inmersión, todas las que te hacen desdibujar la realidad, todas las que te hacen olvidarte de quién sos y meterte en el otro personaje, o sea, todas esas, concentrarlas y generar una experiencia para que a vos te pegue de lleno a tu psique y te sientas para la mierda y sientas la horrible experiencia de qué le pasaría si una persona amada tuya termina en una situación espantosa y vos tenés que estar angustiado toda la noche buscándola. Y la verdad que como herramienta, a ver, éticamente como diseñadores de juego, que somos algunos de los que estamos acá, es algo muy, es una herramienta muy peligrosa lo que genera, no sé si peligrosa es la palabra, pero potencialmente dañina lo que está haciendo, porque posta que le genera una angustia emocional muy importante a los participantes. Y no se le puede decir juego, porque es más como una experiencia, ¿no? Si bien tiene herramientas lúdicas. Es un y chat. el tema Es un chat de WhatsApp. chat, pero hay cartas que van saliendo de eventos y de cosas que tienen que ir pasando y puede haber un director de experiencia, digamos. El tema es si no lo jugás con alguien calificado y cuando está pensado para talleres en colegios secundarios con la psique explosiva que tienen los adolescentes, hay que pensar en las repercusiones de cuando generás una cosa así, ¿no? Perdón, ¿Y pero cómo no lo está marketinás? pensado para ser usado en esos contextos. La gente Bueno, lo pero- usa en esos contextos, que es distinto. Es Bueno, un problema pero, de marketing. El autor tiene un problema de marketing importante, exacto, es un iba a problema eso. muy La forma en que lo importante. están vendiendo está muy mal. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no sé si es un problema. A ver, es un problema del diseñador en tanto y en cuanto él aceptó este marketing, ¿no? En eso es un problema de la persona que diseñó. Pero que aceptó este tipo del autor, ¿no? De la persona que tiene autoría, que aceptó este tipo de tratamiento. Pero yo creo que diseñar experiencias como esa es algo muy valioso y no hay que dejar de hacerlo. Lo que hay que hacer es avisarle a la gente qué tipo de experiencias se está metiendo. Es tipo,
che, nada, esta experiencia se trata de sentirte para el orto y jugar con tu psique. Si vos querés hacerlo, genial. Si no lo querés hacer, anda que hay otros juegos, podés jugar tranquilo. No, lo que pasa es que además por la temática, o sea, necesitas un disclaimer de 10 páginas de todos los triggers que podés llegar a generarle a alguien. Perdón, Alejandra, pero además de eso, lo que pasó es que ese juego es editado por Devir en alianza con asociaciones que trabajan la problemática, con lo cual le dan de todo un contexto de qué es el juego para concientizar en eso. Sí, yo ese juego lo compré, todavía no lo tengo, lo tengo que empezar a buscar. Me interesaba mucho por la experiencia de ser un juego mudo, básicamente jugás en un chat, pero... Claro, yo es verdad que siempre que lo vi, decían que planteaban la temática, pero lo vi para usarlo en otros contextos. Ahora sí, me extrañó y me pareció oportunista el vincularlo a asociaciones en España que trabajan esa problemática. Es que creo que inicialmente estaba pensado como para talleres, y el tema es que por cómo yo me contaron la experiencia de juego, alguien que lo jugó. De nuevo, estoy usando el término muy libremente, ¿no? Alguien que lo experimentó. Y la verdad que da la sensación de que es algo que se tiene que hacer con, por lo menos, si lo vas a hacer en talleres o lo que sea, con profesionales presentes, mínimo. O sea, con alguien que sepa cómo llevar un grupo que va a generar este tipo de sensaciones. O sea, hablábamos de leading, ¿no? Acá es como que estás generando esto a propósito en las personas, y si lo vas a hacer con a ver, también está la pregunta de si no hay mejores formas de hacer una cuestión educativa sin generarle un daño emocional a la gente, ¿no? Porque es lo que le estás generando. Estás haciendo una herramienta para ¿Genera daño emocional? Y sí, yo, de la experiencia que me contaron, a una persona tuvieron que estar hora y media hablando después de que terminó la escena para terminar de salir, y había una persona que se quedó callada y le tuvieron que empezar a hablar para que pudiera salir porque se podría decir que estaba traumada la persona, porque había quedado mudo y no respondía, y había quedado muy mal. Y necesitaron todo ese tiempo post-coso que el libro mismo lo dice, que tenés que tener un tiempo de destrabe, digamos, ¿no? De charlar, de salir del personaje, volverte a cambiar el nombre en el teléfono para que diga tu nombre, distintas herramientas para sacarte de la inmersión, porque te mete muy adentro y quedás muy mal. Y como te digo, un par de personas quedaron muy mal después de jugarlo. Y esto eran personas grandes, personas que ya habían jugado rol, y personas que sabían en qué se estaban metiendo. Imagínate si vos haces esto en un secundario. O sea, yo sí, tal cual, o nunca jugaste rol, no sé, sí, en un secundario, tremendo, sí, totalmente. Si no lo dirige yo no lo haría en un secundario ni en pedo. Alguien esté preparado para contener, sí, como... Es que era la verdad que nunca había escuchado de un juego así. ¿Es el primer juego que tiene este tipo de dinámica así inmersiva? No, pero definitivamente es uno de los que más la pegó. Y además, está accesible, o sea, es un juego que editó Devir, que está llegando acá a Argentina. Sí. Bueno, el tema de marketing, me gustaría probarlo. Devir se lo pasó a sus embajadores de Devir, y para que lo promocionaran y lo compartían en las redes. ¡Ay, el nuevo juego de rol de Devir! Y eso es marketing irresponsable, la verdad. Pero no hasta que es un juego de rol está bien. El tema es que vos lo plantees como un juego que trabaja una temática y se puede usar en otros contextos. Porque de hecho eso es un juego de rol. Sí, pero... Yo dudo en llamarlo juego. Sí, no sé, es más como una experiencia. Es más como un poema de rol. Sí, además cuando lo explican no te están diciendo que vas a jugar rol, te dicen que es una experiencia, que o sea, está explicado todo esto una vez que lo agarras el libro. Creo que es un libro también, ¿no? Con las cartas. No, es una cajita con cartas. Pero bueno, tenés que sentarte y leer el libro. ¿Y cuántas personas conocemos personalmente, más allá de nosotros, que leen los reglamentos antes de ponerse a jugar? Que se leen de esas partes del principio donde te dicen... Yo creo que estoy de acuerdo con Alejandra de que es una experiencia peligrosa para que la facilite o la guíe a alguien que no sabe de qué se trata. Es una experiencia que tiene que estar bien comunicada, y no estuvo bien comunicada y no estuvo bien difundida. No porque no se difundió para todos lados, porque se difundió para todos lados. No está bien difundida porque genera falsas expectativas que pueden llegar a ser dañinas, como dice Alejandra.
Yo creo que una experiencia fuerte en la que me quedé mal durante 2 horas después no es algo malo, no sé, yo no soy no miro películas de terror porque me dan pesadillas, pero sí leo terror. Y me acuerdo haber leído un par de cuentos de Lovecraft que 3 horas después estaba pálido y con tics nerviosos. Y seguí leyendo Lovecraft después de eso. De hecho, empecé a leer Lovecraft, me pasó eso y seguí leyendo casi todo lo que tengo de él porque me pasó eso y no podía creer que me pasara eso leyendo algo. Y me parece que eso está bien, tener experiencias que te dejen así, que te marquen de esa manera. El punto es si vos querés sentirte de esa manera o no. Totalmente, a mí también me ha pasado con libros que no los puedo continuar, no sé, ponerle Patricia Highsmith, a mí me da una impresión tremenda, no puedo, me da náuseas de tan descriptiva que es y lo que genera, pero es verdad lo que vos decís. Yo volviendo a esto, este juego creo recordar tiene una secuencia de cartas, inclusive tiene un reloj que marca el tiempo, cómo va a terminar, o sea, tiene el formato de un juego. Ahora, que las temáticas puedan ser incómodas, que no sé, la forma en que se pongan y la preparación y la disposición y el facilitador tenga la prestancia para hacerlo, bueno, a mí me parece que empiezan a tallar otras cosas. Lo que sí es confuso es que aparece, de costado te dicen que es un juego que trabaja una problemática sobre la que hay que concienciarse, dicen los españoles, y hacen una alianza con una organización que trabaja esto. Entonces sí, se presta a confusiones. Digamos, ahí... Pero también ahí pasa lo que un poco mencionaba Carola, creo que se puede pensarlo así por lo menos, ¿no? Esto de que se borra la idea de que esto es un juego, una experiencia particular, que tiene sus límites, y dice, bueno, sirve para otras cosas, aparte de para jugar y estar en un contexto lúdico, sirve también para aprender, es como, sirve para difundir ideas sobre lo mal que está la trata de personas. Ok, bueno, sirve también para hacer mucha plata, dicen los ejecutivos de DeVir. Y sí, te va a hacer mucha plata, pero la concha de tu madre, ¿a cuántas personas estás dañando? Perdón por mi francés. Además, el hecho de que tenga un fin más allá que, justamente es parte de la definición, ¿no? El que tenga un fin que no es el que sea un juego, ya lo hace no ser realmente un juego, porque no es el fin o por jugar. Lo menos para los que escribimos a Wisinga. Claro, o sea, porque el fin te dicen que, o sea, se busca una ganancia posterior, que es el conocimiento y la awareness sobre la temática que se está exponiendo. Entonces, es educativo en cierta forma. El gran problema de la ludificación. La ludificación lleva al daño emocional. Claro, si el fin es educativo, entonces el fin no es jugar. O sea, no puede ser un juego. Acá lo que creo que estamos hablando es el concepto de inmersión. Entonces yo pensaba en el simulador de vuelo de un avión, ¿no? Vos entrás al simulador, cuando te sentás en los controles, en la cabina, estás volando un avión. La diferencia es que cuando te das vuelta, abrís la puerta, salís al mundo real. El avión se estrelló, en realidad se estrelló en la simulación. Cuando te pones el Oculus, te da náuseas, a mí me da náuseas jugar al juego del planeador, y sé que estoy sentado en mi escritorio, pero me da náuseas cuando aterriza o levanta vuelo, o no me animo a dar un paso porque veo el precipicio y mi cerebro interpreta que me voy a caer. Entonces, la sutileza de la inmersión radica en la habilidad de abrir la puerta y salir al mundo real. Entonces, cuando vos entras a una inmersión y no tenés la habilidad de salir, entonces te quedás atrapado, como si vos fueras a visitar un manicomio y te crees que estás hablando con Napoleón y no tenés idea de que podés salir y que Napoleón está viviendo en una delirium tremens. Entonces, todos estos elementos de entrar y salir del juego es lo que hace la diferencia. Y la diferencia es quién tiene el control de entrar o salir del juego, porque yo puedo pensar también que una sesión de terapia tiene mucho de juego de rol, y una sesión de terapia también puede hacer daño a la psique o la puede curar, pero está en manos de un profesional que es el que marca lo que es real y lo que no es real, porque vos te podés creer la situación, o sea,
todo, todo proceso inmersivo, toda experiencia, tiene que tener la llave para salir de esa experiencia y volver a ser quien sos. Creo que diste en el clavo. Creo que el tema de... En todos los juegos que yo ubico y que yo mencionaba antes de juego de rol en vivo, ¿no? Esta experiencia cuasi religiosa y tal, siempre hay un gesto, una seña, un algo que vos le podés pedir a uno de los coordinadores del evento para salir del juego. Y eso es tipo una de las primeras cosas que te dicen y que te enseñan a hacer y que te aseguran de que sepas hacer. Hasta donde yo sé, por lo menos, ¿no? En estos eventos que duran 7 días algunos. O sea, son muy, muy largos y muy, muy inmersivos. Y sí, yo creo que gran parte de la idea, incluso es un libro que tiene quizás poco que ver con esto de manera directa, y no lo estoy encontrando y me pone nervioso. Bueno, se llama Teoría de la Comunicación Humana, de algunos autores de la Escuela de Palo Alto. Es un libro que habla mucho de cómo surge, a partir de problemas de comunicación, pueden surgir enfermedades que, nada, se ven obviamente en una persona, pero en realidad son problemas de todo el sistema comunicativo, es decir, de las personas que arman una comunidad comunicativa, ¿no? Bateson. Entonces, Bateson es uno de los de la Escuela de Palo Alto. Los marcos el libro este en metacomunicativos. particular es de Watzlawick. Claro, el libro este es de Watzlawick y otro chaval más, que no me acuerdo. Otros 2 chavales más, no me acuerdo. Me acuerdo del apellido de Watzlawick. Sí. Entonces, por ejemplo, se analizan muchos esquizofrénicos tienen un tratamiento que requiere que trates a la familia también. No puedes tratar solo al esquizofrénico, ¿no? Yo no soy ningún psicólogo, así que no sé si me estoy saliendo, ¿no? Pero tengo entendido que Pichón River, un famoso psicólogo argentino, trabaja con esto de la enfermedad familiar, no se llama familiar. Yo estudié en la escuela de Pichón River. Así que él curaba en el Borda jugando al fútbol. Hay otro libro que es muy bueno de Václavic que es real la realidad. Ese es muy bueno y es recomendable, habla de un montón de temas que tienen que ver con la comunicación y que tienen que ver con esto del juego de los juegos de guerra y de espionaje, contraespionaje, ¿no? Porque también ahí hay mucho de mensaje que hace creer al otro una cosa cuando en realidad lo comunicacional, ¿sabes qué? Creo que la comunicación es la clave, es esta llave que te permite entrar y salir del juego. Es que totalmente, una de las propuestas de Václavic y demás en este libro es que la comunicación puede tener muchos niveles de interpretación y muchos niveles de, bueno, te estoy comunicando ahora que te requiero, pero en el fondo lo que te estoy diciendo es que te quiero más que vos y estoy compitiendo. Y después sobre eso puedo construir otro nivel y sobre eso otro nivel y así. Y si nosotros tenemos una contradicción que no estamos viendo porque la contradicción sucede en un nivel arriba de donde nosotros estamos comunicándonos, de la parte de la comunicación que estamos viendo, eso puede llegar a generar una dinámica en la relación que es patológica. Y esa patología puede llegar a derivar en que yo empiece a manifestar síntomas de esquizofrenia, cuando en realidad el problema es que la comunicación nuestra, la relación nuestra es esquizofrénica. Entonces, la única manera de salir de eso es pudiendo romper con ese esquema, con esa dinámica, y para eso tenés que salir de la dinámica, tenés que ponerte en un nivel por encima. También ahí hay algo que se pone en juego. Claudio estaba por intervenir y ya dejamos hablar. Perdón. No, digo que es texto y contexto, es como que contenido, forma y fondo. O sea, vos, si te confundís forma y fondo, también te estás entrando en una zona confusional, porque el contenido es lo que está en juego y el contexto es este círculo que te permite definir las reglas, definir el borde, definir el comienzo y el final. Entonces, es la contradicción dialéctica y la Gestalt se ocupa muchísimo de esto, ¿no? También el mapa no es el territorio y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas ahí. Sí. Hago un par de comentarios. Le cedo la palabra a Sergio, que yo ya intervine y él... Yo la verdad que entré tarde, estoy escuchando ahora una parte, por lo tanto puedo cometer el error de repetir, si es que repetir fue un error. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo va? A ver, en principio me parece que el juego
efectivamente es un canalizador de muchas cuestiones que tienen que ver con la interioridad más íntima de un sujeto. Y que efectivamente cuando uno piensa una clasificación rápida, por lo menos del campo del psicoanálisis, que es mi campo, uno puede encontrar en las neurosis obsesivas, histerias, y además la psicosis, ¿no? Dentro de ese campo de la psicosis, esquizofrenias, paranoias, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en cualquier espacio de juego, de rol o el que fuera, se puede producir que se dispare una neurosis, que se dispare un brote esquizofrénico. Por lo tanto, es cierto que algunas dimensiones del juego hay que manejarlas con mucha cautela y en muchos casos es muy importante la presencia de profesionales alrededor de ciertos juegos, de profesionales con capacidad de contener situaciones de desborde. La otra cuestión que me parece interesante que planteaban recién es que efectivamente todos los juegos también apelan a la fantasía y que en la dimensión de la fantasía, en principio, uno está permitido prácticamente todo. Y eso implica precisamente a veces correrse de ciertos límites que dentro del marco de eso que denominaban real, que para nuestro campo psicoanalítico es la realidad, lo real siempre es un elemento que rasga, que rompe la realidad, es un elemento que está por fuera, que no es decible, que es casi, diría, la coseidad misma. En esa dimensión de la fantasía debe haber en algún momento la presencia de reglas que permitan mantener ciertos límites alrededor de esa fantasía. Precisamente por lo que planteaba antes, porque tanto en las neurosis como en la psicosis la probabilidad de desborde es alta, es muy grande. Comento solamente esto porque además me enganché en esta última parte, no sé muy bien qué venían discutiendo antes, y me parece que particularmente los juegos de rol, esto es algo que decía recién Gabriel, yo creo que los juegos de rol además tienen una dimensión de aprendizaje, que me parece que también hay que incorporarla. Esto que decía él de indagar un personaje con el objetivo de aprender desde la posición subjetiva que uno encuentra más lejana a uno mismo. Y que ahí hay un movimiento de aprendizaje que es muy interesante, que entiendo también que no todos los jugadores pueden hacer. Simplemente eso. Redondito, Sergio. Bueno, un resumen de lo que estábamos hablando. Mencionamos en un momento Alice is Missing, que es un juego que DeVir está vendiendo como algo que está medio camino entre juego de mesa y juego de rol. Tiene el componente de un juego de mesa, pero muchos lo están vendiendo como juego de rol. Lo están vendiendo como una posibilidad para usar en talleres y demás. Y consideramos muchas de las personas que estamos acá que es un juego muy peligroso para ofrecer de esa manera, porque es un juego que está pensado para ser usado en el ámbito privado, en el ámbito donde todos sabemos en los que nos metemos, leímos el reglamento y nos comprometemos a que esto es una experiencia que empieza y termina en esta circunstancia. Si vos se lo ofreces a chicos que están en formación, adolescentes, por ejemplo, puede llegar a tener un impacto muy diferente, sobre todo si lo haces como parte de un taller obligatorio y escolar. Porque es un juego que te mete muy en un contexto donde vos tenés que encarnar a un personaje que está tratando de averiguar qué le pasó a una chica que desapareció. Entonces es un juego que se trata sobre las desapariciones, sobre la trata de personas, sobre la muerte, sobre la misoginia, sobre los homicidios. Depende cómo sucedan las cartas, se trata de todas esas cosas. Y al tocar esos temas de una manera tan inmersiva, donde vos te metés tanto en la carne de este personaje, sin un contexto, sin un contexto de contenedor, como puede ser un grupo de juego privado, se convierte en algo difícil de sobrellevar si no hay profesionales presentes. Y no se plantea como un juego que requiera profesionales, y eso es un problema. Para mí, para Alejandra, para algunos de nosotros. Sí. Yo creo que no es una novedad para el rol meterse con temas al hueso, pero sí esta oferta al mercado como si tratase de un juego más que vos podés poner en mesa con gente que nunca jugó rol, por ejemplo, ¿no? Pues yo quiero recordar Kult, por ejemplo, que es un juego sueco de los 90s,
que cuando vos te armás tu personaje con sus momentos oscuros puede haber cosas pero terribles ahí abajo. Pero bueno, todos los que estamos en la mesa sabemos a qué estamos jugando ahí. Entonces, digo, se trata de eso, ¿no? Bueno, dicho esto, estamos como pisando el terreno. Yo les confieso, tengo que hacer todavía las capturas, los escaneos del libro de Inés Moreno para trabajar la próxima semana, que es un texto que se mete más con la idea de la utilización del juego, y también va a tener algunos reparos que me parecen un poco moralistas respecto a el juego competitivo y el juego colaborativo y demás, ¿no? Pero sí es alguien que desembosadamente asume esta dimensión no wissingiana, digamos, de que el juego puede servir para algo y está todo bien, y no hay problema con que sirvan para algo, ¿no? En todo caso, hay una cosa que dice Pepe Pedraz, que no lo pude rastrear en ningún texto, pero que me parece interesante, es que probablemente el propósito del juego no sea hacer otra cosa que jugar, pero los juegos hacen un montón de cosas, también lo dice Inés Moreno esto, y ahí es donde aparecen los aprendizajes emergentes propios de los juegos, ¿no? Los juegos, al mismo tiempo, como son prácticas ritualizadas que implican la repetición de un montón de cosas, generan competencias en uno. Entonces, cuando uno juega al rojo y negro, está entrenando en gestionar el riesgo, o cuando uno juega al truco, está gestionando algún tipo de habilidades sociales, mentir, cómo, ¿no? Entonces, el jugar ya pone en práctica un conjunto de mecanismos cognitivos que nos entrenan en algo, es decir, que hay un aprendizaje emergente en todo juego que hagamos. Ahora, después está la utilización del juego, donde aparece esta idea de saberes incrustados, es decir, donde yo hackeo el juego y probablemente la cosa más escolarizante es introducir temas de la currícula en el juego para que uno, jugando, vaya internalizando algunos contenidos. En esto hay una obsesión con las maestras por los juegos de preguntas y respuestas y demás. Ahí alguna vez puse un prototipo y se acercó una maestra y me decía, pero acá vas a preguntar esto, porque nosotros lo hacemos con adivinanzas, con esto y con lo otro, cuando a lo mejor ese tipo de dinámicas están todo el tiempo como evaluando el saber del otro y no permiten transitar una experiencia inmersiva a través de la cual yo salgo de esa experiencia con algunos saberes en el haber, sin haberme propuesto, tenido que rendir determinada cantidad de contenidos o demás, ¿no? Me parece que ahí es el gran acierto, no sé, de los videojuegos que tienen aspectos históricos, no sé, donde uno juega y después termina sabiendo un montón de contexto histórico de algún momento, y no es que jugó para eso, pero eso pasó al mismo tiempo que uno estaba jugando, ¿no? Me parece que ahí está la astucia, por lo menos, el aprendizaje contingente. Yo lo llamo así en mi cabeza, no sé cómo quiero yo pensé que era una categoría. Anótatela. Carmen San Diego, los juegos tipo Carmen San Diego. Anda armando tu libro, Martín. No, mi libro no habla de esas cosas. Ustedes saben que Martín tiene un libro, ¿no? No. ¿No? Bueno. Contanos, Martín. Es coautor de este libro que tengo acá. Exacto. Es coautor de este libro, que es un juego de rol de edición nacional. La verdad es un trabajo, no es porque esté presente, pero es un trabajo impecable que ha podido reunir un montón de experiencias que juegan entre cierta vanguardia del diseño de un juego de rol y que eso lo convierte en algo problemático para hacer un producto, y ellos lo han sabido convertir en un producto perfectamente accesible para nuevos públicos. La verdad que lo recomiendo mucho para la gente que se quiera iniciar. Además, tiene una dinámica que, digo, de alguna forma puede hacer que mucha gente juegue rol al mismo tiempo, que es algo que siempre es un problema, ¿no? Por ejemplo, para disponer de una aula, ¿no? Donde hay mucha gente. Así que sepan, anótenselo, esto es, a ver si, no, Leyendas solo, pensé que tenía algún título o algo. Leyendas es entonces un producto, digo, no hay mucho circulando en el mercado argentino, por un autor, por una dupla de autores argentinos, así que sepanlo. Si hay más chivos, díganos, lo iremos circulando, ¿no? Bueno, gente. Tienen novedades de Leyendas. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más nos queda en el tintero como para ir seguir trabajando? No, bueno, yo es el primer encuentro que estoy y estoy muy, muy contento con el grupo. Temo haber tomado demasiado la palabra, me apasionan mucho estos temas y temo haber pisado a alguien que también quería hablar. Pero me gustó mucho el grupo, me gustó mucho la dinámica y
estoy muy contento de haber podido estar particularmente hoy. No sé, que me habré perdido la vez pasada. Bueno, gracias, Martín. Estamos un poco todos aclimatándonos y todavía creo que podemos sumar a alguien más. Así que vamos a ver si lo sumo a David Solé y demás. Esperamos más temprano a Sergio, que tiene aportes sustanciales siempre. Y bueno, seguiremos viendo qué pasa. Está bueno el grupo de WhatsApp también para pasarnos figuritas, qué es lo que hace cada uno y demás. Me parece que es interesante para seguir entramando y haciendo redes. Tengo mucho tráfico acá. Y no sé si alguien tiene alguna cosa más para decir. Yo hago una pequeña acotación en función de las entradas y salidas que planteaban recién del juego, que nosotros en términos de categoría lo solemos plantear como la dimensión imaginaria y la dimensión simbólica. La cuestión de lo imaginario implica precisamente cuando uno queda presa dentro de la fantasía y no puede salir de la fantasía por falta de capital simbólico, por falta de contexto. Eso que denominaban recién contexto. Que lo planteo en un ejemplo que pasa no solo en el juego, qué sé yo, cuando uno veía una película de Rambo, la tendencia general es imaginariamente quedar pegado al protagonista y ser parte de ese sujeto musculoso que está matando gente en un determinado ambiente selvático. Ahora, solo cuando uno puede despegarse simbólicamente para entender que eso es Vietnam y que eso tiene una historia y un contexto y que precisamente es el invasor, el americano musculoso y que además hay una historia, recién ahí uno puede despegarse muchas veces de la dimensión imaginaria. De ahí la importancia de esta cuestión que es el contexto, el capital simbólico, que corta el eje imaginario y en un momento abre la puerta a eso que planteaba recién un compañero, que es la entrada a la dimensión de la realidad. Cuando uno sale de esa implicación casi diría absoluta en términos subjetivos, que es la fantasía de estar metido. Solamente acotar eso que me quedó pendiente de antes. Muy bueno, Gabriel. Excelente. Yo también disfruto mucho de estas charlas y les agradezco a todos, es muy enriquecedor, y a Gabriel especialmente por facilitar. Muchas gracias. Bueno, gente. Bueno, sin nada más, saludo a todos. Agradecimiento a la gente que pudo hacer donaciones, porque sostenemos este espacio con eso. Los que no, todavía están a tiempo. Así que eso, recordárselos. En la dirección, en el grupo de WhatsApp, creo que estamos todos. Ahí tienen las direcciones para donaciones y más. Y por lo demás, probamos todos en el WhatsApp, ¿no? Porque así les paso el texto en cuanto lo pueda escanear. ¿Y no estás, Alejandra? ¿Tenés el mail para escribirnos? Bueno, escribinos y te mandamos la dirección del grupo de WhatsApp. Así también te enviamos los materiales para el encuentro próximo el jueves que viene. Sin más, gustazo enorme. La verdad que el grupo se está poniendo muy potente, muy participado. Eso es muy interesante. Y muy rico en la diversidad de miradas que tiene. Así que buenísimo. Espero que no esté demasiado monopolizado por los roleros. Pero al margen de eso, ha sido un placer. Somos un virus. Muchas gracias por todo, Gabriel. Espero que nos veamos. Chao, nos vemos la próxima. Dale.